A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo año. Un feliz año nuevo para todos ustedes que pronto lo van a celebrar. Estamos iniciando una serie de lecciones de la escuela sabática en Diálogo Bíblico. Dejamos a Josué tranquilo y ahora nos vamos a hablar un poquito de Pablo. Dos cartas que vamos a ir desarrollando, conversando puntualmente porque nos habla. Mire, yo voy a leer un texto aquí que está en Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Cuando uno está con alegría, con felicidad, este texto lo dice fácil. Pero cuando está con problemas, con tribulaciones, con angustias, con persecuciones, con celos, ¿cómo lo diría? ¿Lo dice igual? Bueno, Pablo mantiene su lineamiento. Vamos a hablar dos conceptos, por lo menos durante esta semana: los sufrimientos de Pablo a causa del Evangelio, y también vamos a hablar de las estrategias que Pablo tuvo para intervenir, para comunicar el Evangelio. Pablo es un hombre excepcional, Dios lo cuidó, y a veces pareciera que no lo cuidó, pero él triunfó siendo un fiel cristiano de Dios. De eso y otras cosas vamos a conversar, las cartas de Filipenses y Colosenses. Muy bienvenido, Pastor Jerez, gracias por acompañarnos. Gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más para seguir comentando la palabra de Dios. Como decía Raúl, en este trimestre 2026, primer trimestre, vamos a estudiar dos epístolas paulinas, epístola de Pablo a los Filipenses y también epístola a los Colosenses. Son dos epístolas que fueron escritas por el apóstol Pablo. La paternidad literaria está bien comprobada en las mismas epístolas, pero también hay dos cristianos más o menos de la época, 100 años después, como por ejemplo Irineo y Policarpo. Ellos atestiguan cabalmente que tuvieron testimonios de los hermanos y de las iglesias, que realmente Pablo fue el autor de estas dos epístolas, que fueron escritas desde el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo allí en Roma. El apóstol Pablo tuvo 3 encarcelamientos en su vida. El primero fue en Cesarea Marítima. Allí estuvo un buen tiempo esperando el barco que lo llevase a Roma para ser juzgado, acusado por los judíos. Estuvo 2 años en el primer encarcelamiento allí en Roma y los judíos no pudieron comprobar su culpabilidad y fue dejado en libertad. Y allí pasaron 3 a 4 años que Pablo volvió a Grecia, volvió hacia Asia Menor, recorriendo las iglesias. Y después de 3 o 4 años, hacia el año 65 de la era cristiana, fue tomado prisionero de nuevo, llevado a Roma. Ese es el segundo encarcelamiento que él tuvo en Roma. Y allí viene ya la muerte de Pablo. Allí en Timoteo dice: mi partida está cercana. Y como decía Raúl, acá también el apóstol Pablo escribe cosas muy extraordinarias en estas dos epístolas, principalmente porque pareciera que el que escribe no está en la cárcel, ¿cierto? Regocijado, dice, y alegrado siempre. Claro, está contento. ¿Y cómo será el pasar de Pablo? Yo me imaginaba Pablo que recorría tantos kilómetros a pie, dormía mal, dice muchas veces encarcelado, muchas veces apedreado. Fue un hombre que sufrió mucho en el cuerpo, pero en esa cárcel a él se le daba la ración, que lo que comía era atendido a veces por los hermanos. Se les permitía a los presos tener gente que les llevase alguna cosa que necesitaran, ropa o comida. En otras palabras, creemos que Dios le dio esa tranquilidad para que él pudiese estar pensando y orando, que era lo que más hacía. Claro, oraba por las iglesias, pensaba y de pronto se inquietó. ¿Qué estoy haciendo por el Evangelio de Cristo? Y allí el Espíritu Santo le inspiró, y desde esa cárcel de Roma él escribió 4 cartas, que fueron la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y también Filemón.
Claro, la de Filemón es una carta muy especial, es una carta que se la manda a un amigo, recomendando a uno que posiblemente era enemigo de ese, que lo recibiera. Muy linda esa carta. Pero en todo caso, fíjate que Pablo, la gente lo reconoció el ungimiento como pastor, entonces los invitaba a que él les predicara y luego bautizó a muchos reclusos, incluso en la cárcel, según las informaciones que tenemos nosotros. O sea, no dejó de trabajar. Y yo he estado pensando mientras estudiaba esto, pero ¿por qué Dios le dio tantas pruebas a Pablo? ¿Por qué Dios le permitió que sufriera tanto? ¿Por qué le permitió Dios que estuviera en la cárcel? Pero es increíble porque de la cárcel salieron las epístolas más lindas. Nosotros estamos viendo aquí un trimestre en que el tema va a ser uniendo el cielo y la tierra, algo imposible. Sí. Pero estas cartas dicen que se puede tener esa unidad con el cielo, esa tranquilidad, no importando lo que en el cuerpo esté pasando. Yo creo que es una reflexión que quizá nosotros nos vamos a hacer durante este trimestre, porque un personaje, como tú dices, que está en la cárcel, tú recuerdas que les colocaban algunos soldados que tenían ciertas categorías que algunos dicen que eran como fieras para cuidarlos. Entonces no era un trato amigable. Cierto. Lógicamente algunas cosas sí les permitieron a él, pero de todas maneras las cárceles no eran una cosa como para decir aquí yo me recuesto, descanso, tranquilo, no. Pero aún así salían de él estas palabras tan animosas, tan especiales. Pablo en la cárcel no se sabe cómo lo hacía, pero él le habló al pretorio, que según dice la historia, el pretorio era un grupo de soldados que eran 14.000, que trabajaban por turnos en el palacio del César, eran los encargados de cuidar al César, protegerlo, y también estaban relacionados con los presos. Y no se sabe cómo el apóstol Pablo le habló a esos soldados, uno por uno, a medida que iban teniendo los turnos, y también le hablaba a las personas que vivían en la casa del César. Y se sabía por qué el apóstol Pablo estaba allí. Lo otro que también se deduce, porque como Pablo llegó acusado desde allá de Palestina, por cartas, los judíos de Roma recibieron esas cartas e insistieron ante el César para que lo matara, que lo juzgara y lo matara. Pablo era un soldado, era un ciudadano romano, y insistían, lo visitaban mucho al César para que lo matara, pero finalmente en ese encarcelamiento, como se dijo, no tenían argumento, pero el odio de los judíos hacia Pablo era tremendo. Y él allí, en ese lugar, pudo tener una comunión con Cristo, orar mucho. Esa es la palabra que más se repite en esta epístola, las oraciones de Pablo. Era un hombre de oración. Fíjate que allí en Efesios capítulo 3, versículo 1, de alguna manera se identifica lo que Pablo hacía en sus oraciones, porque hay unas palabras que son bien importantes. Dice, por esta causa, yo Pablo. Ahora, Pablo no se va a presentar como en otras cartas, como especial, como santo de Dios, apóstol de Dios, porque al parecer alguna de estas cartas no estaba destinada a que las leyera la gente, sino que era para una persona. ¿No es cierto? Sí. Pero ha sido de una riqueza tan grande que Dios ha permitido que esté con nosotros. Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, y aquí está la palabrita que a nosotros nos dice que él estaba en cárcel, pero sí. Dice, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. O sea, mira cómo se presenta, cómo los saluda, cómo siempre está presente, y él, a pesar de estar preso, le está diciendo cosas maravillosas que las vamos a ir descubriendo durante este trimestre. Si buscas la paz, tu corazón mira hacia Cristo, Él es la solución.
solución. Si el dolor y pesar nublaron tu mirar, Jesús va a devolver tu vivir y dar completa victoria, la paz y el perdón. Tú debes tan solo aceptar y querer. Jesús va a vencer hoy por ti. Si anhelas amor y salvación, fija tus ojos en el Señor. Si el mal ya cargó tus sueños y tu valor, Jesús va a renovar tu ser y va a cumplir la promesa de vida eterna. Tú debes tan solo aceptar y querer. Jesús va a vencer hoy por ti, vencer hoy por ti. Estaba mirando acá en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 las expresiones que tiene Pablo en relación a su situación como encadenado. Fíjate cómo soportaba, vamos a decir así, Pablo, esta situación siendo tan bueno con Dios, porque Dios lo tenía en la cárcel, diciéndolo así. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es un hecho que hace y puntualiza Pablo en su carta. No de mí, no de ustedes, sino es de Dios. Que estamos atribulados, dice, en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué expresión más profunda de un hombre que está encarcelado, que está sufriendo. Sí, efectivamente el apóstol Pablo, podemos poner su vida en una balanza. Él, en esa balanza espiritual, él tuvo acceso al tercer cielo, fue educado directamente por Jesús, tuvo revelaciones, era profeta, hablaba en lenguas más que todos, dice la Escritura, tenía poder de hacer milagros, poder del conocimiento, y toda esa grandeza espiritual lo ponemos nosotros en una parte, en una balanza, y al otro lado de la balanza ponemos los sufrimientos de Pablo, que él los relata allí en Corintios 2 veces, todo lo que él sufrió por Cristo, apedreado varias veces, encarcelado, azotado 3 veces por los judíos, por los romanos otras tantas veces. Y nosotros notamos a través del estudio de la Escritura que el apóstol Pablo se mantenía humilde en esta balanza porque sabía exactamente para dónde iba. En él no había ego,
había una entrega total al Evangelio, a Cristo. Él vivía en la atmósfera del cielo, a pesar de que estaba en una cárcel, pero las revelaciones y el Espíritu Santo que estaba en él le permitía a él tener una mente superior, la mente de Cristo, como dice allí también en Corintios, y él no estaba en una realidad fea aquí en la tierra, pero en realidad en la mente y en el espíritu él estaba experimentando una realidad celestial. Y en esta epístola que estamos acá estudiando, él le escribe, dice, con Timoteo. Algunos dicen que Timoteo también participó, a lo mejor le ayudó a escribir, claro. Le ayudó como amanuense. Y le escribe, dice acá en la primera texto, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Esta expresión me llamó la atención porque esta es una carta, según se dice, la segunda carta que él escribió. Algunos dicen que Colosas fue la primera, pero esta es la segunda carta. Algunos dicen que le escribió a los obispos, porque él ordenó muchos ancianos en las distintas iglesias que eran dirigentes de la iglesia, los diáconos eran servidores de la iglesia, con los hermanos. Pero él escribió esta carta porque es importante que los líderes también estén respirando la atmósfera del cielo, y esta es una carta para llevar a las personas a Jesucristo, como ustedes pueden ver allí, y el testimonio de Pablo, porque esta es una carta que podemos catalogarla también como un testimonio. Pablo está contando lo que él ha vivido con Cristo, lo que él hace por la iglesia, lo que él está experimentando a través de las pruebas que el Señor le ha permitido a él tener, y de esa manera él avanza en la vida cristiana. Ahora, esta situación, yo sigo pensando en las palabras. Mira, aquí en 2 de Corintios 6:3 dice, el concepto y la idea que tiene Pablo en su predicación, en hablar con la gente. Él dice, mire, no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo. O sea, vivamos en armonía los hermanos. Sí. Para que el testimonio no sea vituperado. O sea, ¿cuál es el propósito de él? No es que tengamos buena amistad, no es que seamos amigos con todos, sino para que el testimonio, para que la verdad, para lo que él dice del Evangelio de Jesucristo, sean altos. Mira, después dice, antes, aprobándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y aquí un autor decía, yo creo que usted, para leer todo lo que pasó Pablo, lo que él dice, tiene que respirar más de una vez. Porque no lo puede, dice, leer de corrido, porque para decir que son muchas cosas, por ejemplo, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en vigilias, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. Interesante cómo Pablo se expresa, y estoy pensando aquí en Filipos, Pablo les está hablando a ellos y diciéndole, mire usted, mantengan en alto este Evangelio, porque con eso levantan a Jesús. Claro. No a mí. Yo soy, ¿te acuerdas tú que lo has dicho? Yo soy uno de los pecadores, yo soy el primero, dice. O sea, nunca se catalogó como un santo. Y Jesucristo ya lo había anunciado en sus sermones. También decía que experimentarían la gloria de Dios, pero los padecimientos de Cristo. Bueno, entonces, uno en la tierra le gustaría no padecer, experimentar los momentos gratos, los momentos tranquilos, las cosas bonitas de la tierra con Dios, pero los padecimientos son parte de la escuela de Cristo y van purificando el carácter. Claro, si alguno me sigue, dice, será perseguido también. Y está todo eso anunciado ya en el Evangelio. Y cuando uno se interioriza de todas sus cartas, de improviso, cuando aparece el llamamiento de Pablo, también se le dice lo que va a sufrir. No lo deja así. Como decir, tú vas a tener un camino de rosas. Sí. No es así. Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre.
siempre en ti. Es tuya y sé que tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrará. Oh amor, que no me dejarás, oh luz, que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti. Apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh amor, que no me deja, que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por allá la vida que en su sangre dio. Jesús mi Salvador. Oh amor, que no me dejarás, amor que viene de mí. Vamos a mirar un poquito porque Pablo también va a escribirle a los colosenses. Colosense es una antigua ciudad de Frigia. Dicen los comentadores que es la actual Turquía. Él le escribe, aunque creen que él no estuvo nunca en Colosa, pero le escribe una carta interesante porque Pablo se relacionó con toda la gente a esta comunidad, le manda como si estuviera con ellos presente. En Colosas, ¿qué le dice Pablo a los colosenses? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que él está tratando de enseñarles? Fíjate, Colosenses 4:9 dice lo siguiente: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ahora, me gustan estas expresiones porque Onésimo, bueno, es su nombre, pero amado y fiel hermano. O sea, esto habla de la cercanía que él tenía con quienes colaboraban con él en su trabajo misionero. Claro, efectivamente el apóstol Pablo le escribe esta carta, como tú decías, a personas que nunca él visitó. El que evangelizó la ciudad de Colosas se llamaba Epafras. Epafras, claro que sí. Reconocido por el apóstol Pablo como un fiel ministro del Señor, un hombre que escuchó a Pablo, era un hombre que vivía en Asia Menor. Allí está la iglesia de Colosas, muy al ladito de la ciudad de la Odisea. Allí están las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, pero no está incluido Colosas ni Hierápolis. Eso está todo en Asia Menor, y esas iglesias sin duda que conocieron el Evangelio a través del primer viaje misionero que hizo Pablo. Pablo no visitó todos los lugares, pero era tal el poder que la gente que lo escuchaba empezó a diseminar el Evangelio allí en la provincia de Asia. Antes el continente asiático partió de esta provincia romana que se llamaba Asia, y ahí adquirió el nombre el tremendo continente asiático.
Y tenemos también algo interesante aquí en Colosas, porque es una carta que habla cosas similares a Filipenses, pero el apóstol sigue profundizando con temas tan tremendos que hacen a las personas pensar. Él menciona allí en el capítulo 1 y le dice allí en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros del Dios el Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros y dando gracias. Esto también es una de las maravillas que nos enseñan estas dos epístolas. El apóstol Pablo dedica tiempo a orar directamente por las iglesias una por una, orar por los ancianos, orar por los diáconos, porque como él estaba allí en la cárcel no podía hacer más que orar. Y creemos que esas oraciones llegaban al trono de Dios y estas oraciones eran respondidas con el Espíritu Santo en las personas. Y creemos que la oración de Pablo, aunque estaba estático allí en una cárcel, ganaba muchas almas y confirmaban las almas de los que habían conocido a Cristo. Incluso algunos piensan que él bautizó ahí también personas reclusos que se convirtieron. Un tema que quizá nuestro oyente escuchó y le causó es cómo él habló a la casa de César. Yo no sé si ustedes están pensando lo que eso significa. Es como decir, yo voy a hablarle nada menos que a todos los que son parientes del presidente, una cosa así, ¿no es cierto? No es la relación en realidad, porque estamos hablando de César, que era un gobernador, no un gobernador, una persona que tenía casi el mundo en sus manos, y tenía una casa, parientes, vecinos, amos, siervos, y ahí se metió Pablo. Él no escatimó momento para no hablar y entregar el conocimiento de la verdad, no importa quién era la persona. Sí, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo predicaba con su palabra, digamos, a los que lo visitaban. Había gente que se interesó, como dice Raúl acá, gente que se convirtió al Señor Jesucristo ahí en la casa de César y también del pretorio. Todos decían, ¿por qué este hombre está en la cárcel? Pero no había razón. Era un hombre cristiano, un hombre bueno, un hombre que tenía una sabiduría extraordinaria, que captaba el interés de las personas. Y cuando él escribió estas cartas, por ejemplo, la carta esta la mandó con Onésimo y Tíquico, la carta a los colosenses, que nosotros la tenemos aquí en 4 capítulos, por ejemplo, Filipenses, y tenemos también 4 capítulos aquí en Colosenses. Uno dice una carta cortita. Sí. Pero antes los rollos en los cuales se escribían las cartas eran tremendos rollos. Es decir, aquí nosotros lo vemos que son 4 capítulos, algo muy breve. Pero para ellos era algo grande. Y la gente recibía estas cartas y venían con la autorización y la firma de Pablo. Se leían una y otra vez y luego se compartían, se reescribían. Es decir, había gente que copiaba las cartas y las mandaba a algún amigo, a algún pariente o a los hermanos de las otras iglesias. Y estas cartas estuvieron circulando, como dice la historia de los escritos del Nuevo Testamento, estuvieron circulando más de 200 años, pero nadie todavía los unía. Hasta que en el siglo III, ahí se hizo un concilio para determinar exactamente cuáles cartas eran inspiradas, cuáles no. Pero la riqueza de estas cartas le permitía a los que la recibían copiarla. Ellos querían tener una copia autorizada, escrita por el apóstol Pablo. Quizá remarcando lo que tú decías de cómo él introduce las cartas. Pablo es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Esta relación, te diga, el hermano, no es cualquiera, el hermano Timoteo. A los santos. Ahora, este concepto de santo no es el que hoy día se entiende de santificar a una persona que llegue a un nivel muy alto de santidad. No. Es el que está separado para un uso sagrado. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, fíjate, gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Como tú decías, él no los visitó, no los conoció, pero él sigue siendo como amigo de ellos, como hermano, y les dice algunas cosas que son sumamente bonitas. Dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Mira, aquí uno dice, no estabas así en la cárcel no haciendo nada. Yo creo que estaba ocupado todo el día. Y por otro lado, cuando él dice, y yo he escuchado, o sea, él le llegaban los mensajes que fuimos a ver a los hermanos de Colosas. Ellos están bien, están progresando. Y yo me imagino que se gozaba y ese gozo lo transmitía en su oración a Dios. Interesante esa relación que él tenía con la gente. Aunque no lo conocía, él estaba preocupado de ellos. Claro, y Pablo, cuando escribió estas cartas, se dice que ya tenía más de 60 años. Era una persona ya para la época y con todo el sufrimiento que tenía, una persona ya bien madura, bien afectada físicamente, y aún así él decía, tengo que hacer algo de ministerio para ayudar en la causa de Cristo. Dios en realidad no nos ha escogido a nosotros para darnos una tranquilidad, voy a decir así de una manera, pero sí nos ha dado una misión y una comisión. Ahora, no sé cómo la tiene usted, cómo la ha pasado, por decirlo entre comillas, pero cuando uno mira a Pablo, dice, este hombre tanto que sufrió, pero fue fiel a Dios. Se mantuvo en los principios, en el lineamiento, y siempre puso a Cristo en primer lugar. Nosotros lo estamos haciendo, tenemos sufrimiento, Cristo debe estar siempre en primer lugar. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.